¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Este planeo que sea el primer episodio de una miniserie, de una guía para la gente que va empezando en el juego, para gente principiante. Y el día de la fecha quiero abordar el tema de cómo hacer el mejor equipo inicial. Entonces, pues vamos a ello. Para empezar, lo mejor es enfocarse en 5 personajes en específico. Y aparte que estos personajes sean gratuitos, es decir, que salgan en estas tiendas de aquí, que no sean personajes de eventos, porque pues si no vas a quedar muy expuesto a que tenga que salir un evento de esa facción o de ese personaje en específico, y pues no siempre sale. Entonces, y también aparte de eso, que sea un equipo balanceado, o sea, que no sean 5 atacantes, que no sean 4 atacantes y un support, ¿no? Que sea un equipo balanceado y pues bueno, ¿no? Que pueda complementarse. Entonces, con ello vamos a ir por partes, ¿no? Yo recomiendo bastante que el equipo esté distribuido con un tanque aquí enfrente. Yo utilizo personalmente 2 supports, en mi caso Atomic atrás, Shapesmith adelante, y 2 atacantes, Invencible y Universo atrás. Entonces, para mí, lo mínimo necesario es tener un tanque adelante, y luego ya tú vas a decidir si quieres tener solamente un support y 3 atacantes. Entonces, por ejemplo, que sea así, digamos, o como yo lo estoy poniendo, que serían 2 supports, 2 atacantes. Entonces, para los tanques, los que más recomiendo son Inmortal y Allen. Estos dos son muy típicos al inicio, creo que más Inmortal. Y honestamente, Inmortal puede ser el mejor en el early, es decir, al inicio, por su habilidad de que se vuelve inmune cuando llega a cierto punto de su vida. Aparte de que pues recibe menos daño de Viltrumitas y todo su equipo. Pero Allen es mucho mejor en el late game, es decir, a largo plazo, ya que tiene, como Inmortal tiene su inmunidad, como bien saben, Conquest puede quitar inmunidades con una habilidad, y Conquest es muy típico de que lo tengan en el late game. Y Allen no tiene eso, él se puede regenerar cuando llega a un punto de vida con esta habilidad. Entonces, como tal, no tiene inmunidad, simplemente se cura un montón, así, o sea, al instante, literal. Claro, a lo mejor si le están haciendo muchísimo daño, no pueda regenerarse tanto, pero el punto es que va a sobrevivir y no se lo pueden quitar. Entonces, podrían ser ellos dos. También podría ser Titán, pero no es para nada tan bueno como ellos dos. Ahora, el soporte. A mí, yo tengo 2 secciones aquí, que sería el healer y el soporte, digamos. El healer para mí es alguien que está curando y curando a cada rato. Para mí sería Robot, por ejemplo, que tiene sus habilidades de curación. Un robot con botiquín es muy bueno, honestamente. Y para mí también Atomic es otro healer, con su habilidad del escudo y con su última habilidad de los proyectiles. Y con el gel es de los mejores soportes del juego, porque cura un montonazo con sus escudos. Yo pues prefiero a Atomic, porque pues también los escudos ayudan a rebotar daño y demás, y pues hace más daño que Robot, pero pues entiendo totalmente si prefieren a Robot. Y el otro, los soportes, por ejemplo, sería Shapesmith, que es buenísimo. Shapesmith honestamente está rotísimo. Para mí es probablemente top 1 o top 2 soportes del juego, gracias a su última habilidad, que cuando baja de cierto umbral de vida empieza a recibir menos daño, y cierto porcentaje del daño recibido lo pone como curación a todo el equipo. Entonces está muy bueno, honestamente. Hay veces que cura incluso más que los otros healers, y lo aparte de que aplica muchos estados,
con su habilidad principal le aplica confusión a los enemigos y te aplica más daño a tus aliados. Entonces honestamente es muy bueno. Y el otro sería Red Rush. Creo que esos 4 son los mejores, ya que Red Rush puede silenciar, puede poner inmunidad a cualquier aliado que esté debajo de un umbral, que es esta misma. Entonces creo que son los mejores. Yo honestamente, como les dije, por lo menos un support tiene que estar en su equipo. Si van a usar solo uno, yo recomiendo mucho más que sea un healer, o sea robot o Atomic. Si no tienen el gel, prefiero mucho más al robot, ya que el robot tiene una curación más pasiva, no ocupa como tal el botiquín, aunque pues, el botiquín lo va a potenciar. Pero si van a usar a 2, sí o sí recomiendo Shapesmith y sí o sí mejorar esta habilidad, su última habilidad, sí o sí. En caso de que utilicen a 2, pues si utilizan Atomic, mejorar su habilidad principal, ya que al nivel 10 el escudo le va a aplicar a todo el equipo. Y también su última habilidad de los proyectiles, porque puede curar y puede hacer más daño. Ahora con los atacantes, pues aquí hay una gran variedad, la verdad. Pero yo recomiendo tan siquiera uno cuerpo a cuerpo y uno a distancia. Cuerpo a cuerpo está Invencible y está Omniman. Para mí, Invencible esto está como los tanques. Invencible es muy bueno al inicio por su habilidad de que tiene su inmunidad después de cierto umbral de vida. Pero Omniman a largo plazo en la IDM es muy bueno por su increíble daño y por su tótem. O sea, este tótem literal lo hace Dios a Omniman. Mete un montonazo de daño, eso sí, no aguanta tanto como un Invencible, pero el daño que mete es increíble. Entonces pues ya tú decidirás. En el de distancia está Universal y Doctor Sísmico. Honestamente los dos son muy buenos. Doctor Sísmico tiene stuns, puede aturdir, tiene 2 aturdimientos, entonces puede sobrevivir mucho más que una Universal. Pero Universal mete un daño espectacular con los críticos y sí o sí les recomiendo este artefacto con ella. Si van a subir a Universal, tienen que subir estas 3 habilidades, sí o sí esta la última es sí o sí, y claramente su habilidad principal y la tercera son muy importantes con ella, pero más que nada la última. Con Doctor Sísmico también su última y la tercera son muy buenas, ya que son sus aturdimientos. Con Invencible pues probablemente la de la inmunidad, para que sea más rápida y tengas más potencias más el daño, y su habilidad principal para tener robo de vida. Y con Omniman honestamente puede ser la que sea. Omniman tiene muy buenas habilidades, si acaso esta puede ser la peorcita, la segunda, pero absolutamente todas las demás son muy buenas. Está como Universal. Entonces sí, básicamente eso sería mis recomendaciones. Entonces quedaría algo así. Vamos a ir aquí. Entonces, por ejemplo, pondría Allen. Este es el equipo que yo recomendaría. Allen, Shapesmith y Atomic o Robot. Y de atacantes Universal y Omniman. Ese sería mi equipo, el que yo recomendaría para todos los nuevos. Shapesmith quizá puede ser el más complicadito de obtener, entonces entendería que no pudieran meterlo tan pronto. Entonces a lo mejor quitaría Atomic, pondría Robot y aquí pondría Invencible. Pero si puedes obtener a Shapesmith, te lo juro que te va a cambiar el equipo un montón. Entonces pues sí, este es el equipo que yo recomiendo. Espero que te haya servido bastante, espero que puedas aplicarlo y no cometas el mismo error que yo de no haber subido a Omniman,
Me arrepiento bastante, pero pues ya ni modo. Ya me va a tocar subir a Invencible. Pero bueno, esto es el final del video. Espero que te haya servido, que lo hayas disfrutado. Y déjenme en los comentarios qué otras cosas quieren ver para esta guía para principiantes. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en el próximo video.